El premio que otorga la Fundación de Egresados de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica le fue concedido a René Cortázar Sanz en el año 2003. Egresó de la facultad en el año 1974 y es doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, consultor de organismos internacionales y autor de numerosos estudios sobre desarrollo económico, políticas laborales y de seguridad social, entre otros. En la década de los 90, durante el gobierno de don Patricio Aylwin, ocupó el cargo de Ministro del Trabajo y Previsión Social. Desde 1995 hasta el año 2000 fue director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile. Actualmente integra los directorios de diversas empresas y de ICARE, donde preside el Círculo de Recursos Humanos. Es además director del Centro de Estudios Laborales Alberto Hurtado. René, mucho gusto tenerte en este programa, Cita con la Historia. El tema general es la transición. Tú eres un hombre joven, pero obviamente tuviste una gran trascendencia en tus labores como ministro del Trabajo del gobierno de Aylwin, como también después como director ejecutivo de Televisión Nacional. Así que bienvenido al programa. Muchas gracias. Quiero partir, eso sí, un poquito más atrás. Tu currículo y tus amigos señalan que eres un brillante economista y que te formaste con los Chicago Boys en la Escuela de Economía de la Universidad Católica. ¿Quiénes fueron tus profesores y hasta qué punto, digamos, el pensamiento de los Chicago ha influenciado en tu manera de ver las cosas? Bueno, la Escuela de Economía era de la Católica en esa época, yo entré el año 69. Sí. Era una escuela que había muchas personas de Chicago y también de otras que habían estudiado en otras universidades. Yo tuve profesores ahí como Vittorio Corvo, por ejemplo, que había estudiado en MIT, tuve profesores que habían estudiado en Harvard y también de Chicago. Yo diría era una buena escuela, muy buena escuela, donde a uno le entregaban una buena caja de herramientas. Yo después salí a estudiar años después a Estados Unidos y me di cuenta cuando llegaba allá y me encontraba con mis compañeros que venían de distintos países, de distintas nacionalidades, y en los primeros cursos uno se da cuenta que la caja de herramientas que nos habían entregado a nosotros tenía muchas de las cosas que necesitábamos, alicate, martillo, varias cosas para poder funcionar, y en ese sentido yo creo que era una buena formación la que se entregaba, era útil, eran herramientas prácticas. Ahora, ¿cómo es esto que te vinculaste a la política y te convertiste en ministro del Trabajo de don Patricio? Bueno, a mí el tema social en general, no solo político, es un tema que me ha traído siempre. O sea, yo entré a estudiar economía porque me interesaba el tema social, en un sentido amplio. Postulé junto con economía, postulé a sociología, eran las otras carreras a las cuales postulé. Y por lo tanto era un tema que siempre me inquietó. Durante los 17 años de régimen militar, naturalmente que la actividad política propiamente tal era una actividad que no estaba en acción durante buena parte de ese periodo, era muy limitada, uno participaba en grupos ligados a la iglesia, etc. Pero ahí yo empecé a ligarme muy fuertemente, especialmente con el movimiento social y con el movimiento sindical. Y fui una persona que trabajé muy cercanamente a Manuel Bustos, a los dirigentes sindicales de la época, especialmente a los dirigentes sindicales humanistas cristianos, que tenían una gran preponderancia en ese tiempo, y por lo tanto me fui ligando inevitablemente a, por una parte, la economía, que era una herramienta que a mí me interesaba desde el punto de vista de influir sobre lo que pasara en mi país, y por otro lado una experiencia de trabajo con el mundo social en un periodo en el cual estábamos buscando construir una sociedad que queríamos que fuera distinta a la que estábamos viviendo en ese momento. ¿Tú pertenecías al Partido Demócrata Cristiano? Yo participé incluso en la universidad, en la democracia cristiana universitaria, que era democracia cristiana aunque relativamente independiente. La universidad no estaba muy centralizado en el partido, pero yo participé en la democracia cristiana universitaria, incluso fui candidato por la democracia cristiana universitaria a presidente del centro alumno y sufrí naturalmente una derrota estrepitosa. ¿Contra quién? Contra Ignacio Guerrero. Ya. Cuéntame una cosa, ¿y quién te llevó al Ministerio del Trabajo? ¿Quién te asoció con Patricio Aylwin? ¿O cómo te nombraron? ¿Por qué? Eso no sé, eso habría que preguntarle a don Patricio Aylwin, porque él fue el que un día me llamó y me dijo, mire, yo he pensado de que usted debiera asumir esta función. Ahora, yo antes de eso
sí había participado en instancias relacionadas con este tema. Por ejemplo, yo estaba a cargo del programa laboral de la concertación. Cuando se formaron las comisiones técnicas para elaborar el programa de la concertación, yo estaba a cargo de ese proyecto junto con Eduardo Loyola, que fue subsecretario del Trabajo, junto con Guillermo Campero, que también participó en el ministerio después. Y ese era un elemento que hacía que estuviera relacionado directamente con la aplicación de ese programa. Y lo segundo, esta misma cercanía y trabajo que yo había tenido con el mundo sindical también me había ligado muy fuertemente a esos temas. Yo participaba al mismo tiempo, por ejemplo, en una escuela de formación sindical, el Centro de Estudios Laborales Alberto Hurtado, y por lo tanto estaba ligado con los temas laborales, tanto como economista, que me especialicé mucho en temas laborales, como en mis actividades. ¿Sabes que yo pensaba que también tenía que ver el vínculo con Alejandro Foxley en CEPLAN? Bueno, yo no sé... Que por ahí, digamos, la amistad contigo, que él de alguna manera haya influido. Pensé pues yo no sé cuál puede haber sido los juicios que haya tenido el presidente al momento de ofrecerme participar en su gabinete. Probablemente también consideró tener a alguien que pudiera entenderse con las personas que estaban en el área económica. Yo también tenía una relación relativamente cercana con Edgardo Benninger, gente que estaba en el área política. Me imagino que esos pueden haber sido elementos que el presidente tomó. ¿Cómo fue ese día para ti? Importante ser ministro tan joven. Para mí fue un día muy emocionante. Yo recuerdo ese 11 de marzo, Sí. en Valparaíso, en Viña, un día nublado, poca gente en las calles. A medida que uno se iba acercando al Congreso había más gente, y fue un día que la verdad es que habíamos esperado mucho tiempo, y había una esperanza grande, una incertidumbre grande también. ¿Cómo iba a ser esto? ¿Cómo iba a ser este esfuerzo de reconstrucción democrática? Pero junto con esa incertidumbre, una gran esperanza. Yo recuerdo en el Salón de Honor del Congreso Nacional, el momento en que el general Pinochet le pasa la banda al presidente Elwin. Un momento de mucha emoción. Y que yo sentí que había una esperanza colectiva, no solo de la gente de la concertación, que llegábamos al gobierno, uno reflejaba esta buena onda en todo el mundo. Uno veía esta buena onda, esta esperanza de que vamos a hacer algo juntos. También en los muchos parlamentarios de oposición, algunos que uno conocía, uno veía esto en el mundo sindical y también en el mundo de la empresa. Yo diría una incertidumbre, pero una esperanza. Y ese clima ciertamente que contribuyó mucho a que pudiera haber un buen periodo y un buen gobierno en esa etapa. Ahora, el equipo económico y social del presidente Elwin terminó de alguna u otra manera avalando la política económica que se había llevado a cabo bajo el gobierno militar. ¿Por qué crees tú que fue así, si es que fue así? Yo creo que desde el inicio, no solo del gobierno, desde el inicio de la campaña, Patricio Aylwin como candidato y luego Patricio Aylwin como presidente hizo un discurso muy consistente. A mí me tocó acompañarlo en varias oportunidades en la campaña. Y era muy fácil en una campaña como esa decir, sabe, aquí vamos a cambiar todo porque todo está malo. Claro. Pero no fue su discurso. No era populista. No fue su discurso. Él siempre usó el término, y lo recuerdo como si fuera hoy, decía, aquí vamos a tener áreas de cambio y áreas de continuidad. Y expresaba con mucha claridad cuáles eran las áreas de continuidad. Y este es un cambio en la política chilena, no esta idea de que ahora llegamos nosotros y vamos a cambiar todo lo que se hizo antes porque todo lo anterior estaba malo, sino que hubo la madurez de decir, no, aquí hay cosas buenas que las vamos a preservar y hay cosas que hay que cambiar dentro de las áreas de continuidad, por ejemplo. Los equilibrios macroeconómicos, los superávit fiscales, y en eso se fue extremadamente riguroso, de decir, saben que más nosotros lo vamos a mantener, los vamos a acrecentar, vamos a reducir aún más la inflación, vamos a asegurar aún mejores superávit fiscales, vamos a asegurar una política monetaria independiente. Por ejemplo, en la política de apertura, que fue una acción que empezó bajo el régimen militar, de bajar drásticamente los aranceles en forma unilateral. Esa política no se debía revertir, hubiera sido un error revertirla. Y se dijo muy expresamente, no, la vamos a profundizar, no solo la vamos a dar continuidad, la vamos a profundizar. Y vemos algunos años después, Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, Tratado Libre de Comercio con Europa, una continuidad que empieza con mucha fuerza a mediados de los 70 y que se ha mantenido
consistente y persistente hasta ahora. Área de previsión, que me tocó a mí Sí, claro. participar directamente, se dijo expresamente, nosotros vamos a mantener el sistema de AFP, de previsión privada, porque creemos que ese sistema es un activo para el país y por lo tanto hay que perfeccionarlo, pero no lo vamos a revertir. Y áreas de cambio, no cabe duda, se hicieron cambios importantes en política social, de un esfuerzo social que había sido muy modesto, muy limitado. En 14 años se triplicó el gasto en educación, se triplicó el gasto en salud. Eso es un esfuerzo social gigantesco del cual no había experiencia histórica en Chile, nunca en la historia de Chile de esa magnitud. Cambios en legislación laboral, cambios en muchas áreas que fueron áreas de más equidad, más participación, más democracia, y por eso yo diría que están estos dos elementos, continuidad y cambio. Ahora, en el cambio, acuérdense que ustedes formaban un grupo de concertacionistas, por lo tanto, habían diversos partidos políticos integrando el gobierno. ¿Cuál era la posición de los ministros más socialistas? Que obviamente no deben haber estado muy contentos con esta continuidad en el campo económico. No, es que esto se conversó mucho antes, estaba en el programa de la concertación. Y yo, de los ministros del gabinete del presidente Elwin, donde había varios ministros socialistas, por supuesto, yo nunca vi que aquí hubiera un antagonismo entre lo que planteábamos personas que veníamos de la democracia cristiana y socialista. Aquí hubo un acuerdo en un programa que tenía los elementos de cambio y continuidad. Hubo una campaña donde el presidente, que era el candidato único de la concertación, planteó el cambio y continuidad. Y después recordemos que se acordó antes de la elección del presidente Elwin, que esto iba a ser un gobierno suprapartidario, sí, y que al presidente se le iban a entregar atribuciones, y además se acordó que aunque hubiera dudas sobre interpretación del programa, el árbitro iba a ser el presidente. Y yo no recuerdo ningún episodio donde yo podría decir, no, aquí realmente se dividió políticamente el gabinete, donde unos estaban a favor de una posición por razones políticas y otros a favor de otra. Fue, yo encuentro, y mi recuerdo es así, una orquesta muy bien afinada. A pesar que don Patricio Elwin habló del mercado cruel. Él lo hizo al término de su mandato. Sí. Él ¿Quiere decir que se arrepintió de lo no, que se había yo creo que no. Yo creo que llevado él apuntó una dimensión. Esa frase se ha usado en muchos sentidos y se ha interpretado y reinterpretado. Yo estaba presente cuando la dijo. Ajá. Esto fue al final de su periodo. Estábamos en el mes de marzo. El 11 de marzo ya se producía el cambio del nuevo gobierno. Y hubo un acto de homenaje al presidente Elwin en la CUT. Invitaron al presidente, me invitaron a mí como ministro del Trabajo, invitaron al ministro de Hacienda, Economía, a 3 o 4 ministros, y hubo este acto en la CUT. Y el presidente, hablando sobre el crecimiento que el país había tenido, hablando sobre la estabilidad que se había logrado, hablando sobre la reducción de pobreza y los logros sociales que había habido, sin embargo, dijo el mercado es cruel. ¿En qué sentido? Lo dijo en un sentido muy preciso, que era que el mercado por sí mismo no necesariamente resuelve todas las iniquidades, los temas de justicia social, y por lo tanto el Estado al mercado no se lo puede dejar solo en esas materias, sino que hay que ser muy proactivo, muy activo en términos de las políticas sociales, en términos de la legislación protectora, etc. Y en ese sentido dijo, el mercado por sí solo puede ser cruel. Y por lo tanto requiere de una acción decidida para lograr ciertos objetivos sociales. Ese fue el sentido que hubo, y en ese sentido yo no veo en esa frase nada inconsistente con lo que fue su gestión durante sus 4 años. René, yendo un poco a tu labor en el Ministerio del Trabajo, ¿cuáles a tu juicio los logros más importantes que pudiste sacar adelante? ¿Qué es lo más importante a tu juicio que hiciste en el Ministerio? Yo diría 2 cosas principalmente. Una, la política que se hizo de acuerdos sociales. Chile tiene una larga historia democrática, interrumpida en algunos episodios, el régimen militar, también episodios anteriores, muy breves, los anteriores, pero lo que quiero decir es que tuvo una historia muy larga, de una larga tradición democrática, y sin embargo, si uno miraba la historia de Chile hacia atrás, no había un solo caso de un acuerdo social entre centrales sindicales, empresariales y gobierno. En toda la historia democrática. Esto es impensable. Si uno va a Europa, va a otros lugares con larga tradición democrática, en general, junto con la democracia política, existe una capacidad de entenderse a nivel de las organizaciones sociales que es muy importante. En Chile no había esa experiencia. Y nosotros iniciamos con mucha claridad, como gobierno, la decisión de que íbamos a buscar construir acuerdos sociales entre trabajadores y empresarios junto con el gobierno. Y eso lo anunció el presidente Elwin en el Estadio Nacional.
fue, diría, uno de los puntos específicos que dijo. Ahí dijo, yo ya llamo a las centrales sindicales, llamo a la CUT, llamo a la Confederación a reunirse con el gobierno y en las próximas semanas construir un acuerdo. Para mí eso tenía una enorme importancia por varias razones. La primera era decir, la guerra terminó. Hemos vivido una historia de péndulos. Y no es que ahora le toca a los otros. Ahora nos va a tratar de tocar a todos. Y eso significaba dar señales de que aquí se podía discrepar, de que aquí hay intereses distintos, de que no todos los intereses de las centrales sindicales y empresariales coinciden en todos sus puntos, pero que hay intereses comunes. Pero ¿cómo lo hacías para que grupos empresariales por una parte y el Partido Comunista por otra y el Partido Socialista, más duros, ya pudieran entrar en esa política de acuerdo que estaba guiando, digamos, tus pasos como ministro? Porque una cosa es la voluntad y otra cosa es lograr hacerlo como lo hiciste. Bueno, yo creo que primero no lo hice yo solo, lo hizo mucha gente de gobierno que participó. O sea, el presidente Elwin le dio un empuje, participó el ministro de Hacienda, Foxley, Minami, que era ministro de Economía, Enrique Correa, Benninger, todos contribuyeron de alguna manera a empujar esta política. El objetivo era crear estos acuerdos, se habló con las partes, había disposición. Si no, como se señala, hubiera sido ingenuo, se quiere hacer, pero ¿qué dice que se pueda hacer? Se podía hacer. ¿Por qué se podía hacer? La central sindical estaba presidida por Manuel Bustos, que tenía un entendimiento muy fuerte con los socialistas, que estaban completamente de acuerdo en esta política. Completamente de acuerdo en esta política, los socialistas. Y ellos estaban dispuestos a apoyar. La CUT y la conducción de Manuel Bustos fue notable en ese sentido, su contribución. Defendían sus intereses, tuvimos conflictos como ministerio, tensiones con ellos naturalmente, pero en estos grandes temas de interés nacional se ponían por delante. La central empresarial, la Confederación, estaba presidida en ese momento por Manuel Feliú. Claro. Y Manuel Feliú tenía la decisión tomada de caminar por este camino. Y entonces, ¿y por qué? ¿Por qué los dos Manueles, Manuel Bustos, Manuel Feliú, estaban dispuestos, a veces, en algunos casos, con crítica de algunos de sus propios afiliados, que no les gustaba demasiado estos acuerdos? ¿Por qué estaban dispuestos a empujar hacia adelante? Porque se daban cuenta que había un interés nacional, que a Chile le hacía bien, que después de un periodo de polarización tan grande, tan extenso, llevábamos con polarizaciones al menos desde la década de los 60, y había habido sucesivos gobiernos y una tendencia polarizada en la sociedad chilena enorme. El dar esta señal, y a las 6-7 semanas de iniciado el gobierno, se firmó el primer acuerdo tripartito, CUT, Confederación y Gobierno, que tenía este acuerdo, tenía una parte que decía una visión compartida, tenía un texto que hablaba de una visión compartida, que es decir, que podemos tener diferencias de intereses, pero tenemos cosas que nos unen. Pero también acuerdos bien concretos para mostrar que no era solo retórica. Entonces se acordaba, por ejemplo, el reajuste del salario mínimo, que ya era una cosa donde ambas partes, ya no necesariamente entre trabajadores y empresarios, tenían el mismo interés. Y de modo de mostrar no solo que había un acuerdo a nivel general, sino que se podía concordar en concreto por la vía de la negociación. Esto, a mi modo, es una señal a toda la sociedad, decir, ¿saben qué más? Los acuerdos son posibles. Cuando ellos vieron a Manuel Bustos y a Manuel Feliú estrechándose la mano, al gobierno respaldando este acuerdo tripartito, había una señal. Eso para mí es una política. Y la segunda que mencionaría tuvo que ver con la reforma al Código del Trabajo. Había necesidad de hacer reforma al Código del Trabajo. Pero antes que entres en ese tema, una pregunta. ¿Se justificaba en ese tiempo y se justifica todavía la CUT? La CUT es una organización natural. No solo la CUT, con las centrales sindicales, que hay países que tienen una, hay países que tienen varias en Europa, pero que los trabajadores tengan una organización popular nacional, yo creo que es algo natural. Pero había perdido efecto la CUT, tenía poder en la época en que Bustos la dirigía, un poder realmente representativo. No cabe duda. Sí. O sea, no cabe duda que tenía un poder representativo, primero porque tenía un porcentaje de filiación no despreciable. O sea, digamos, la tasa de sindicalización en Chile en ese momento es superior a la de Estados Unidos. Hacia fin del gobierno del presidente Elwin terminó siendo superior a la de España o la de Francia. No eran tasas bajas, no eran las del norte de Europa, pero sí eran tasas significativas. Y segundo, hay un elemento no solo cuantitativo, y lo mismo en la Confederación, pero no es solo escarbar los afiliados. Hay además en política una representación frente a la ciudadanía de dos organizaciones que reflejaban dos
grupos dentro de la sociedad muy importantes, que el ciudadano como trabajador y el ciudadano como empresario, cumpliendo estas dos funciones. Y que no lucha de clase. Y que tienen que tener conflictos y que tiene que haber tensiones, pero que es importante demostrar que como país esas tensiones y esos conflictos que son sanos, que son parte de la vida social, no se trata de suprimir los conflictos, son menores cuando se los compara con el interés común que tenemos. Y esa era la señal que era importante dar, y esa fue la señal que se dio, y esos mismos acuerdos se repitieron los 4 años siguientes. No siempre fácil, muchas veces tironeado, muchas veces reuniones hasta las 12 de la noche, primero reuniéndose con los dirigentes sindicales, al día siguiente con los empresarios, algunas de las partes no queriendo firmar por cualquier razón, postergando la fecha de firma, negociando hasta altas horas de la madrugada. ¿Cómo son estas cosas? Tensionado, siempre sin certeza si el resultado iba a ser positivo, pero al final fue posible en los 4 años obtener ese resultado. ¿Qué papel jugaron la centro-derecha en este apoyo tanto a Bustos, al Ministerio, como a la Confederación? Yo creo que... ¿realmente fue importante? Lo más importante, a mi modo de ver, más que en estos acuerdos sociales, que yo creo que los empresarios, los dirigentes sindicales... actuaron libremente. Muy autónomamente. O sea, yo creo que ninguno de los dos actores le fue a preguntar a ningún partido qué hacer, francamente. Esa es mi convicción. Yo lo vi actuando con total autonomía, hablándole a su gente de sus organizaciones, pero no consultando a un partido político. Donde sí participó la oposición en forma muy significativa fue en el otro capítulo, el de la legislación laboral. Recordemos que el gobierno no tenía mayoría en el Senado. Pero no solo no tenía mayoría en el Senado, porque uno podría haber dicho, bueno, y tal vez si se consigue un par de votos de senadores designados, se puede aprobar la ley. No es solo eso. Teníamos la convicción de que hay ciertas normas que es conveniente que no simplemente salgan por una mayoría de 2 votos porque algún senador vota de una u otra manera, sino que era muy importante construir acuerdos. Decirle a la sociedad chilena, vamos a hacer lo que algunos llamaron en algún momento la democracia de los acuerdos. Vamos a tener diferencias, pero vamos a construir acuerdos. Y para eso se buscó, en la reforma de la legislación laboral, no solo conseguir 2 votos, sino que hacer un acuerdo sustantivo con partido de la oposición, que en ese caso fue con Renovación Nacional. Y se hizo un acuerdo que permitió que los proyectos no se aprobaron por 2 votos, sino que se aprobaron por mayorías muy sustantivas en ambas salas del Parlamento. Si bien no te compete a ti porque eras ministro del Trabajo, pero sí como político, ¿por qué esa política de acuerdos llevada a cabo por ustedes no pudo tener efecto en el ámbito político probablemente tal con el mundo militar, por ejemplo? ¿Qué pasó ahí? Porque podríamos haber cerrado la transición muy rápidamente. Eso escapa, la verdad no... Yo sé que escapa, sí, pero debe tener alguna opinión. Yo creo que en general en la sociedad chilena hubo una tendencia a un mayor papel de los acuerdos respecto a los niveles de conflictividad esperados. Si me permite, incluso en las relaciones cívico-militares. O sea, si nosotros tomamos a cualquier persona y lo trasladamos mentalmente a ese 11 de marzo de 1990, al Salón de Honor del Congreso Nacional, y le hubiéramos preguntado cómo iba a ser la transición chilena, cualquiera de los que estábamos ahí, nosotros los extranjeros, a nosotros los chilenos, los que estábamos ahí, o a gente de afuera que miraba este proceso, yo creo que todos nos hubiéramos quedado cortos, en el sentido que hubiéramos pensado que iba a haber un nivel de acuerdos menor que el que hubo. O sea, hubo más acuerdos, no solo laborales, no solo legislativos, también en las relaciones cívico-militares, que es lo que pudimos prever el 11 de marzo de 1990. Y en ese sentido, yo creo que esta democracia de los acuerdos realmente permeó los distintos sectores de la sociedad chilena y creó un clima de cooperación. No en esa visión ingenua de que para que haya cooperación, para que no haya ningún conflicto. No, las sociedades tienen que tener conflicto. Tiene que haber diversidad. Tiene que haber conflicto, tiene que haber tensión. Es como los papás. Uno de repente se topa con un padre de familia que dice, en mi casa todos nos entendemos, no hay conflicto. Yo digo, ese papá inmediatamente bajo sospecha. Algo raro está pasando en su familia, porque el conflicto es parte de una vida de una familia sana. Una familia sana, donde no hay ninguna tensión entre los padres y los hijos, donde significa que alguien probablemente está oprimiendo a otro. Pero si es una familia sana, abierta, normal, tiene que haber cooperación como el elemento central, que hace que la familia se mantenga unida, pero tiene que haber tensiones. Bueno, lo mismo en la vida social. Aquí no es que hay que hacer desaparecer como una especie de hagamos desaparecer los conflictos, no, pero se trata de cuál es el principio que domina. Y el principio que dominó en la sociedad chilena durante décadas fue el principio de la confrontación.
Y la cooperación se veía como transar, se veía en forma negativa, se veía en una mirada como despreciativa, sin entender que para la vida social el principio de cooperación es un elemento constitutivo central y tiene que ser el dominante. Vamos a la legislación laboral. ¿Cómo se gestó tu nueva propuesta? Bueno, habíamos hecho un programa, eso fue lo primero, y los programas significaba que dentro de los partidos y dentro de la concertación hubo largas discusiones. Yo había estado, como le comentaba, con otras personas en esa comisión y por lo tanto fueron muchas horas previas al 11 de marzo de 1990 para concordar qué es lo que se iba a hacer y lo que no se iba a hacer. Eso fue la primera etapa, muy definitoria. Y eso dio origen ya a lo que el gobierno se había comprometido a hacer como parte de su programa. Después había un segundo tema, que era muy bien, pero queremos un acuerdo. No solo porque nos falta un voto en el Senado, sino porque además queremos hacer un esfuerzo leal de construir acuerdos en Chile. Especialmente en las reglas básicas. En reglas de menor importancia no es tan grave que simplemente hay una mayoría, está bien. No es cuestión de principio. Pero las reglas más básicas es bueno que sean compartidas. Le da estabilidad al país, le da seguridad a los distintos actores. Entonces, ahí lo que buscamos es, bueno, cómo construimos un acuerdo significativo. Y cómo hacemos además que esta discusión no se eternice. Porque si uno manda un proyecto de legislación laboral y se empieza a producir la discusión, y esto dura años, esto crea una tal incertidumbre que, entre otras cosas, afecta a la inversión. Afecta a las personas que tienen que crear la riqueza, que tienen que crear mayores inversiones para que el país crezca. Y por lo tanto era importante hacerlo pronto. Y así se hizo. Y en un número escaso de meses, y todo durante el año 90, se enviaron los proyectos de ley, se negoció con los distintos sectores y se logró un acuerdo muy mayoritario para aprobar esto y que fuera por lo tanto aceptado no solo por la concertación sino que por otras fuerzas políticas muy representativas y se transformara en una ley que pudiera tener una aceptación a nivel del país. Y eso fueron de nuevo muchas negociaciones, largas negociaciones, pero una voluntad que estaba en el gobierno, y yo lo reconozco claramente, y es importante decirlo, una voluntad que estaba en la oposición. O sea, cuando yo iba a negociar al Congreso, junto con parlamentarios de la concertación, al otro lado de la mesa había gente que estaba tratando de construir un acuerdo. No todos, pero había sectores muy importantes de la oposición que estaban tratando de construir un acuerdo. Y estaban tratando de construir un acuerdo por la misma razón que nosotros. Porque creían que le hacía bien a Chile. Y por eso se pudo hacer. ¿Tus relaciones con los demás ministros fue cordial durante el periodo de don Patricio? Fue muy buena. ¿Te hiciste amigos especiales? O sea, yo a algunos los conocía. A Fox lo conocía, a Edgardo Benning lo conocía algo. A otros no me había tocado nunca con ellos trabajar directamente. Pero se creó una enorme solidaridad, amistad. Yo diría afecto en el gabinete. O sea, ¿y se siguen juntando, por ejemplo? Hay, como digamos, hay muchos, no todos siempre. A veces se busca la excusa cuando el presidente tiene un cumpleaños, qué sé yo, para aprovechar de reunirlo. Pero muchos de ahí hemos quedado con una relación para siempre de amistad. A partir de eso, pero hubo una cohesión, hubo esta sensación de este es un momento importante, tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que hacerlas juntos. Y en eso la personalidad del presidente también fue muy decisiva. ¿Tuviste alguna relación durante el gobierno con militares? ¿Conocías a militares tú, al mundo militar, con anterioridad? ¿Qué contacto? No, yo no tenía ningún contacto con el mundo militar, ninguno antes. Y tuve muy poco durante el gobierno. O sea, el 19, en fin, cuando había las celebraciones, que estaban los militares, uno interactuaba con ellos naturalmente, pero en relaciones, digamos, de trabajo, sustantivas, no me tocó en mi área de significación. Y en el tema de la previsión, porque era un tema que obviamente, sí, pero lo que pasa si bien era del Ministerio de Defensa. Exactamente, y como se mantuvo en el Ministerio de Defensa y ahí se trabajó, la verdad es que no tuvimos una interacción significativa. ¿Y hubieran podido, en todo caso, integrarse los militares al sistema de las AFP? Bueno, eso ha sido una larga discusión, ellos tienen algunas especificidades y eso es un tema que todavía está en debate sobre la conveniencia o no conveniencia de incorporarlo. Terminó el gobierno de don Patricio, vino el gobierno de Eduardo Frei. ¿Tú participaste en su campaña? En la campaña, no, yo estaba en el gabinete y nosotros habíamos estado trabajando un gobierno 4 años. Se trabajó, la verdad, con mucha intensidad y el periodo era percibido como un periodo de urgencia, digamos. Había 4 años, había que sacar un conjunto de cosas.
Por ejemplo, en tema de legislación laboral, si bien los proyectos se enviaron en el año 90, el acuerdo sustantivo el año 90 para aclarar cuáles iban a ser las nuevas reglas del juego, después, en los años, recién a principios a fines del 93, claro, se firma el nuevo código. Un proceso. Y fue un periodo en el cual estos eran los temas que había. Esto mismo que ocurrió con el Código Laboral ocurrió con los programas de capacitación, donde se hizo un esfuerzo muy fuerte de capacitación de jóvenes, o en general en las políticas que se aplicaban. Y por lo tanto había como una concentración en la gestión de ese momento. Y los resultados, sí, un optimismo en el sentido de pensar que la mejor contribución que se podía hacer, si uno creía que debía venir un nuevo gobierno de la concertación, era hacer una buena gestión, que esa era la mejor contribución. Y si uno miraba la gestión, la verdad es que se terminó con una buena gestión. O sea, después de los 4 años, el país creciendo en promedio al 7%, el desempleo había caído bajo el 5%, los salarios creciendo a más del 4% por sobre la inflación, el gasto social subiendo, las organizaciones sociales se habían expandido. Un poco distinto a la situación de hoy, ¿eh? Es que lo que pasó, naturalmente, es que esto fue previo a una situación que ocurre después, a fines de los 90, con la crisis externa. Pero digo, se termina un periodo en el cual, naturalmente, el esfuerzo que se entendía que hacía el gabinete o que hacía el gobierno era asegurar que esto funcionara bien y lo mejor posible. El paz social, por ejemplo, era un tema, lo menciono antes de dejar ese gobierno, porque yo creo que es un tema sobre el cual había también ese 11 de marzo de 1990 en Valparaíso tensión. Porque si uno miraba las transiciones que se habían hecho en América Latina, había habido transiciones en todo, nosotros éramos los últimos que llegábamos. Claro. Ahora, nosotros estábamos a favor de hacer las transiciones antes, pero la única ventaja de llegar último era que por lo menos nos permitió ver lo que habían hecho los demás. Y había una cosa que preocupaba lo que había pasado en los demás países, que todas las transiciones se habían producido con grandes explosiones sociales, con niveles muy altos de conflictividad. Recordemos las huelgas generales de Alfonsín, o Perú, o Colombia, o Brasil, con grandes niveles de explosión social. Y entonces la pregunta que había era, bueno, ¿vamos a hacer una transición con paz social o vamos a hacer una transición con niveles de conflictividad como el resto de la América Latina? Y cuando uno mira lo que ocurrió en el periodo, fue una transición con extremadamente bajos niveles de conflicto, niveles bajos de conflictividad. Yo calculaba, por ejemplo, el número de días perdidos como consecuencia de estos conflictos, y se perdió en promedio menos de 1 hora por trabajador al año. O sea, la 8ª parte de un feriado. Si uno sumaba todos los conflictos que había en el país, era la 8ª parte de un día feriado. Eso es lo que se perdió como conflictividad. Y entonces eso también... Es que para pelear se necesitan 2, por lo tanto el esfuerzo tiene que haber sido de ambas partes que hubieran entrado en el conflicto, ¿te das cuenta? Pero, o sea, no tengo duda de lo que mencionaba antes. O sea, cuando uno empieza una transición y cuando los sectores empresariales y sindicales dicen, tenemos un interés común, más allá de nuestros intereses, ¿cómo hacemos que el país funcione? Y tenemos la conflictividad que tiene que haber, no suprimirla, ¿cómo hacemos que funcione? Cuando la sociedad entera entiende que especialmente en una economía globalizada, donde nosotros salimos a competir con otros países en el mundo, trabajadores, empresarios, gobierno y oposición juegan en distintas posiciones dentro del equipo, pero son parte del mismo equipo. A uno les toca la delantera y a otros les toca la defensa, pero son parte del mismo equipo. Si se acepta de que tenemos que tener posiciones distintas dentro de la cancha, que tenemos que tener intereses donde haya conflictos, los conflictos son parte de la vida social, pero que somos parte del equipo que va a hacer posible que a Chile le vaya o no le vaya bien, y que a cada uno de sus jugadores le vaya o no le vaya bien, cuando eso se acepta, naturalmente que se privilegia la cooperación sobre el conflicto. La paz social, sí, un buen mérito. Pero volvamos o lleguemos a Eduardo Frei, porque quiero que comentemos algo sobre el tema de la televisión. Tú llegaste, primero que nada, ¿cómo llegaste a ser director ejecutivo de televisión? ¿Conocías a Eduardo Frei? ¿Habías tenido algún contacto con él previo? ¿Por qué no seguiste como ministro del Trabajo o en otro ministerio? Bueno, el canal de televisión, lo primero es señalar que a partir del año 92, y estamos hablando del gobierno de Frei al año 94, a partir del año 92 ya Televisión Nacional había dejado de ser un canal gubernamental. Y por lo tanto, la dirección de Televisión Nacional pertenecía a un condirectorio nombrado por el Senado, donde ya había 3 personas cercanas al gobierno, nombrados por el Senado, 3 personas cercanas a la oposición,
y solo uno que nombraba libremente el presidente de la República, que era el presidente del directorio. Y ese era el directorio de Televisión Nacional. Y el gobierno interviene cuando nombra al presidente o cuando propone al Senado los otros 6 nombres. Pero una vez que ese directorio es nombrado, esos 6 directores nombrados por el Senado duran 8 años en sus cargos y son inamovibles, o sea, son completamente autónomos del gobierno. Y incluso el presidente, que es nombrado por el presidente de la República, no puede ser removido durante su mandato y también pasa a ser autónomo del gobierno. Y por lo tanto, cuando a mí el año 95 me llama Luis Ortiz Quiroga, que era presidente del directorio de Televisión Nacional, me dice, mira, nosotros te queremos ofrecer ser director del canal. La verdad es que el gobierno no tenía injerencia ninguna. Si el gobierno ya había hecho lo que tenía que hacer al nombrarlo a él antes como presidente del directorio, y ya el Senado había nombrado a los otros 6 directores. Y la ley estaba hecha de tal manera que aunque había 4 personas cercanas a la concertación, digamos, o identificadas con la concertación, y 3 con la Alianza por Chile, para nombrar al director del canal se necesitaba 5 séptimos. O sea, se hizo la ley de modo de que la mayoría no puede gobernar sola para nombrar al director del canal ni para removerlo, sino que tienen que además contar con un voto de los directores que fueron cercanos, en este caso cercanos a la Alianza por Chile. Dentro de la política de los acuerdos. Dentro de la lógica de crear, esto hecho, incluso la lógica es muy parecido a lo que existe en el Banco Central. A fines de los 80 se dictó una ley del Banco Central que se empezó a aplicar en los años 90, que hizo lo mismo. El Banco Central tradicionalmente era el cajero del gobierno. Él era nombrado por el gobierno y actuaba muy, en general, hay excepciones, pero en general actuaba muy acomodándose a lo que el gobierno quería. Cuando se cambió el Banco Central se dijo, no, hagamos un directorio autónomo, que lo elija el Senado, donde hay gente cercana al gobierno y cercana a la oposición. Nombrémoslos por 10 años, inamovibles en su cargo, de modo que ellos tengan frente a la opinión pública credibilidad de que no están haciendo lo que al gobierno le conviene, sino que están dedicados a lo que es el objetivo de su institución, que en ese caso era bajar la inflación. Muestro la similitud. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante hacer este contraste. Porque lo que se logró con el Banco Central, con esa ley, fue que logró una enorme credibilidad en la opinión pública. Y hoy día, en 2004, nos encontramos con un Banco Central que ya tiene la inflación bajo 3% y que la gente le cree tanto que tiene dificultades para mantener la inflación al 3% y no que le caiga por debajo. Esto hecho en el país como Chile, que era el país de más larga historia de inflación en América Latina. ¿Por qué hago la analogía con Televisión Nacional? Porque cuando se hizo el cambio de ley y se aprueba esta nueva idea, idéntica prácticamente a la del Banco Central, se creó un directorio autónomo, pluralista, y que desde el punto de la opinión pública fue creíble y tuvo confianza. Y un canal que era subordinado en términos de rating, de audiencia, con resultados económicos muy modestos y con nivel de credibilidad bajísima, porque había sido, yo siempre digo, había sido el megáfono de los gobiernos, con que ellos daban a conocer sus ideas, pero no tenía esta autonomía. A partir del año 92 esto cambia. Y empieza a ser... ¿Qué papel jugó ahí? Perdona que te interrumpa. ¿Sí? ¿Qué papel jugó Jorge Navarrete? Fundamental. No, yo creo que él fue muy importante en el sentido que él formó parte del grupo de personas que participó en el diseño de la ley. ¿Y quiénes más? Bueno, Enrique Correa, las personas que estaban en esa área. ¿Tú yo no conozco... No, yo no. Yo estaba dedicado a los temas laborales. El año 92. Pero hubo un grupo de personas que fue decisiva. Y un gesto de gran visión del presidente Elwin. Porque ¿cuál es la gran tentación de un presidente? Que llega al gobierno y que de repente le dicen, mire, usted puede tener algunos medios críticos, pero fíjese que este medio es suyo. Este medio, usted elige el director. Este medio, si no le gusta, usted cambia el director, que es lo que se había hecho antes con Televisión Nacional. ¿Cuál es la gran tentación de un presidente? Decir, dejémoslo así nomás, y que el próximo gobierno lo cambie. Pero hubo la capacidad, y en el caso de él, a mí de la visión y el coraje, de decir, no, a pesar que a mí me conviene, yo me voy a desprender del canal. No va a ser más de gobierno, va a pasar público, autónomo. Entonces hago el punto porque por lo tanto a mí no me nombró Eduardo Frei, me nombró Luis Ortiz, fue el que me llamó y me dijo, mira... Porque eras un hombre de consenso. Me llamó y me dijo, mira, hay unanimidad en tu nombre. Yo no conocía buena parte de los directores, hay acuerdo en tu nombre, tú estarías o no dispuesto a asumirlo. ¿Y? Bueno, yo me senté en el borde de mi cama un día miércoles a las 8 de la noche que me llamó él, me senté, lo pensé un rato, y en un acto que algunos calificarán de completamente irresponsable dije, ¿por qué no? Y con una reflexión no mucho más profunda que esa, a la otra mañana llamé a Luis Ortiz y le dije, encantado, acepto el desafío. Y a la otra mañana estaba sentado en Bellavista 0990, empezando una etapa que yo nunca hubiera planificado, no hubiera pensado que lo iba a hacer. Lo del Ministerio del Trabajo por lo menos había tenido una historia trabajando en torno a los temas laborales,
y empecé una etapa que también fue una etapa extremadamente gratificante. ¿Y qué sabías tú de televisión en ese momento cuando te sentaste al borde de la cama? Televisión, lo que se llama televisión, nada. O sea, sabía lo que es un televidente, me había tocado alguna interacción muy superficial, pero yo la verdad es que tenía conciencia. Afortunadamente los que me nombraban también tenían conciencia de que yo no era un especialista y que por lo tanto que los temas de la especialidad, y este es un oficio que tiene grandes especialistas y que tiene mucho conocimiento detrás, yo no iba a ser tan pretencioso de no reconocer mi ignorancia y que iba a descansar sobre la gente que sabía específicamente sobre televisión, pero pensaron ellos que yo podía hacer un aporte como director de la orquesta, aunque los músicos fueran otros. ¿Con qué te encontraste en el año 95? ¿Cuál era la situación de la televisión, tanto nacional como en general? Porque me imagino que tienes que haber hecho estudios de comparación entre los medios que en ese momento estaban al aire. Bueno, yo me encontré primero con un equipo humano dentro del canal. Yo no los conocía, diría prácticamente nadie, o a nadie de los que estaban trabajando dentro. Un equipo humano con el cual yo me sentí muy a gusto. De hecho, si yo lo miro, yo estuve 5 años y medio, y durante ese periodo la cantidad de cambios que hice en algunas de estas personas fue bastante menor. O sea, muchos de los ejecutivos que estaban 5 años y medio después eran los mismos que estaban cuando el día que yo llegué. O sea, yo básicamente trabajé con exactamente la misma gente. Y traté de hacer una contribución, pero trabajando con la gente que allí estaba. Porque descubrí de entrada que había mucho talento. Y que es verdad que el canal estaba en un segundo lugar, bastante segundo. Es verdad que tenía un potencial de crecimiento que todavía no se había desarrollado completamente. Pero yo reconocía que a partir del año 92, con la nueva ley, se habían abierto reglas del juego diferentes que le daban un enorme potencial. Yo reconocía que lo que se había estado haciendo en gestión, antes de que yo llegara, había ido acumulando un avance muy significativo. Y me daba cuenta que dentro del canal había una cantidad enorme de talento en todas las áreas. Iba al área dramática y estaba Vicente Sabatini, la Quina Rencorí, Pablo Ávila, recorría las áreas y me daba cuenta de que había talento. Y si bien yo no sabía de televisión, sí era capaz de reconocer el talento cuando veía que ahí estaba. ¿En qué consistieron ese manual? ¿En qué consistió ese manual de orientaciones programáticas que tú impusiste ahí en el canal? Que muchos después han señalado que fue una especie de censura, algunos críticos tuyos. Sí, la verdad es que sería difícil calificarlo como censura por su contenido y por la forma como se gestó. Lo primero es decir, yo llegué al canal y prendí el televisor esa noche, después de este acto del día miércoles, jueves de la mañana, llego a mi casa, prendo el televisor y ahora estaba un canal del cual yo era responsable. Y pongo el noticiario de la noche y había una noticia que decía niñita violada en Huechuraba, no se me olvidó más. Y lo primero que veo es la foto de la niñita en pantalla. Yo a la otra mañana, o esa noche, ya no recuerdo si fue tarde esa noche o otra mañana, lo primero que hago es llamar al director de prensa y le dije, Eso no puede se ser. la violó una persona en su comunidad, pero después nosotros la violamos. Nosotros la violamos frente a su comunidad. Nosotros violamos su privacidad. Nosotros violamos el derecho que ella tenía a su privacidad. Y la respuesta naturalmente fue, esto no está en la línea del canal. O sea, no es que lo estamos haciendo porque está en la línea, esto nosotros lo evitamos, en fin, pero no está en la línea del canal. Fue su respuesta. No es que me defendió, me dijo está bien hecho, sino me dijo, mira, esto no está en la línea del canal y la verdad es que no lo debimos haber hecho. Como esto, en las primeras 72 horas me tocaron 2 o 3 hechos parecidos en distintas áreas y con la misma respuesta. Entonces yo convoqué a las personas que estaban como ejecutivos de esta área, del canal, a cargo de prensa, a cargo de programación, que estaba mi buen amigo Jaime Aguirre, hoy muy buen amigo, en esa época no lo conocía, y les planteé el tema, le dije por qué nosotros no tratamos de ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Y recorriendo lo que había en otras partes me di cuenta que todos los grandes canales de televisión, me atrevería a decir, todos los grandes medios de comunicación en el mundo tenían orientaciones programáticas. Todos tenían, la BBC llama guidelines. Y uno podía ir y pedirlas. Y dicen,
por ejemplo, lo que pusimos en nuestra orientación programática, ningún niño víctima de delito sexual o de drogas puede ser identificado. Me acuerdo de la niña Huechuraba, expresamente. Y si usted la va a poner en el noticiario, le pone un mosaico en la cara. Aunque no sea muy bonito el mosaico, pero más importante es resguardar la privacidad de esa persona, que tiene derecho a rehabilitarse. Y lo segundo que uno comprueba es que uno recorre estos manuales de orientación programática en el mundo y el 90% de los contenidos son idénticos. Y por lo tanto es posible construir un consenso. De nuevo la palabra, un consenso, un acuerdo. Es posible construir un consenso entre personas que podemos pensar distinto en muchas cosas, de cómo vamos a tratar la pantalla. Y lo que hicimos fue, yo no impuse el código, lo que dije fue, reunamos primero a todos los editores de prensa. Y les propuse el siguiente desafío, les dije, nosotros vamos a hacer un manual de orientaciones programáticas. Pero yo no lo voy a redactar. Uno de ustedes va a ser redactor, pero tampoco va a ser el redactor el que va a poner el contenido. Lo vamos a sacar por consenso. O sea, mientras haya una persona en esta mesa, y era una mesa con unas 15 personas, mientras haya una persona en esta mesa que esté en desacuerdo, vamos a seguir discutiendo. Fue largo. Usted se puede imaginar lo largo que puede haber sido para llegar a consenso, pero se llegó a un texto. Hicimos lo mismo en el área de programación. Después fui al directorio, y en el directorio había personas desde la UDI al Partido Socialista. Es un directorio plural. Personas muy católicas, religiosas y personas agnósticas. Personas muy liberales y personas muy conservadoras. Ese es el directorio de Televisión Nacional que tenía. Porque tenía que reflejar el pluralismo. Bueno, y hicimos el mismo ejercicio. Mientras haya algún director que esté en desacuerdo con algún contenido, lo vamos a seguir discutiendo. Una vez que se aprobó por consenso entre el comité editorial de prensa y en el área de programación, y por unanimidad del directorio, y se le mandó incluso a los sindicatos para recibir como organizaciones su reflexión, después de eso se promulgó. O sea, impuesto, yo no veo de dónde impuesto. Censura, no se me ocurre en qué podría consistir la censura. Esto surgió de los profesionales del canal. Esto no significa que entre los 1000 profesionales no haya algunos que no les gusta alguna parte. Está bien. Si no, no podría haber texto ninguno en ninguna parte. Pero fue un acuerdo de cómo íbamos a tocar los temas. Y hacer el acuerdo dándole derecho a los ciudadanos. Porque una vez que eso lo entregamos públicamente, primero lo entregamos como un archivador, no empastado, para decir esto no es la verdad revelada en el Monte Sinaí. Esto es lo que nosotros creemos que debemos hacer en pantalla por acuerdo. Y si hay un error, abrimos el archivador y cambiamos la página. Pero una vez que existe, lo cumplimos. Ahora, acordado eso, lo dimos a conocer públicamente. Y yo muchas veces durante los próximos 3 años que estuve ahí, recibía llamadas de personas que me decían, la página 44, ustedes se comprometieron a esto y no lo hicieron. Y la respuesta mía era, naturalmente, si nosotros sabemos que transgredimos. Igual que los 10 mandamientos, se transgreden todos los días, pero eso no significa que no sirvan. Sirven como orientación, sirven para saber cuando uno se desvió, sirven para saber cómo corregir, sirven para además tomar un compromiso con el telespectador, con la ciudadanía, que eso es lo que vamos a hacer. Y incluso llegamos a casos donde la violación de nuestro código era tan grave, que hay un ejemplo, donde el conductor del noticiario central empezó el noticiario de Televisión Nacional diciendo, estimadas amigas y amigos, queremos partir el noticiario pidiendo excusas a ustedes, porque en el día de ayer, en el tratamiento de tal noticia, nosotros nos salimos de nuestras orientaciones programáticas y no respetamos adecuadamente el derecho a la privacidad que tenían determinados ciudadanos. Y eso yo creo que hace que un medio se haga responsable de lo que hace. Y en ese sentido yo no miro críticamente ese esfuerzo, creo que un esfuerzo que tuvo sentido. Hay varios medios en Chile con posterioridad que han ido sacando sus orientaciones y a mí me parece que ese es un camino de autorregulación importante. Yo creo en la libertad de expresión, absolutamente. Yo creo que no debe haber censura externa a lo que los medios están haciendo, pero yo no veo que al mismo tiempo no deba existir una responsabilidad. Junto con la libertad, siempre tiene que haber una responsabilidad de los medios de decir libremente cómo van a tratar su información y tomar un compromiso frente a la audiencia. ¿Tuviste muchas presiones en periodos eleccionarios para que las noticias se dieran en un sentido o en otro? Primero yo diría, la gran sorpresa cuando uno está en un canal, yo nunca había estado en un medio de comunicación, fue las pocas presiones que hay, no las muchas. O sea, yo de repente pasaba 5 o 6 días donde habíamos cometido errores. Imagínense un canal que transmite 20 horas al día, de las cuales 10 horas son en vivo, en directo. Es obvio, dado que todos somos seres humanos, que hay muchos errores todos los días. Evidente que se cometen errores. Entonces uno hubiera pensado que cuando se cometen todos estos errores hay muchos reclamos, muchas presiones. Y la primera sorpresa es
pasaban a veces 5 o 6 días y no recibían ni una llamada de nadie. Y no era porque estábamos haciendo todo perfecto, precisamente. Entonces, primera gran sorpresa es que estamos en una sociedad muy silenciosa, que no actúa respecto de los medios. Y yo no creo que eso sea bueno, ¿eh? Yo creo que es bueno que la sociedad discuta lo de sus medios. Yo creo que es mejor cuando la sociedad tiene universidades que estudian si los noticiarios son buenos, si las telenovelas son buenas, que publican. Yo creo que una sociedad silenciosa no ayuda a mejorar la calidad de los medios. Entonces, pero mi primera reflexión es que nosotros en Chile tenemos una sociedad muy silenciosa, donde muy pocos sectores estudian los medios, los critican abiertamente, fundadamente, y por lo tanto ayudan a mejorar la calidad de lo que ahí se hace. Y en los procesos electorales, naturalmente, yo tenía de todos los sectores políticos la queja periódica de que ellos estimaban de que no estaban adecuadamente tocados, pero nosotros hicimos un esfuerzo muy serio, que estaban las orientaciones programáticas, que decía expresamente, hay que cubrir todas las ideas, pero hay que dar representación a las ideas según el grado de aceptación que tengan en la ciudadanía. Y por lo tanto nosotros nos preocupábamos de cubrir todas las ideas y de darles una representación adecuada a su grado de aceptación en la ciudadanía, porque así lo habíamos acordado en las orientaciones programáticas, porque así lo había aprobado la unanimidad de los miembros del comité editorial y la unanimidad del directorio. Y esa fue la política que aplicamos. Pero a pesar de que se buscaba una política que representara adecuadamente a los sectores, naturalmente todo el mundo, en campaña electoral, con los nervios de las elecciones, sabiendo que la televisión influye, trataban de buscar mayor cobertura. ¿Hasta qué punto el rating te ayudó a tomar de alguna u otra manera posiciones frente a un cambio en las teleseries, un cambio en algún programa? ¿Cómo en qué sentido? El People Matter, ¿de qué manera te permitió a ti hacer cambios en la programación? Bueno, yo creo que el People Meter no es más que los gustos de la gente. Eso es lo que mide. Cuando un programa tiene audiencia más alta es que hay más gente que le gusta. Y audiencia más baja es que hay menos gente que le gusta. Un canal de televisión como Televisión Nacional es por vocación un canal masivo. Hay otros medios no masivos que tienen que existir. Desde la sala de conferencia, que es el medio más segmentado, donde va poca gente a discutir un tema muy específico, con mucha profundidad, y eso es un medio muy legítimo. Hay otros medios más amplios, pero todavía segmentados, una revista, un canal de cable, y hay un medio masivo que es la televisión abierta, que busca disparar no con rifles, sino que con escopeta, llegar a un público amplio. Y por lo tanto es parte de la vocación de un medio masivo llegar a la gente. Y en ese sentido nosotros estudiamos las audiencias, estudiamos si a la gente le gustaba o no le gustaba lo que hacíamos, y buscamos, cumpliendo con nuestra línea editorial, buscando calidad, pero también llegar a la mayor audiencia posible. René, ha sido muy grato tenerte hoy día en este programa. Espero que sigamos conversando más adelante. Muchas gracias.